Se refieren a él como el más sabio de todos los santos y el más santo de todos los sabios. Estamos hablando ni más ni menos que de Santo Tomás de Aquino, un hombre siempre ávido de buscar la verdad y de buscar a Dios. Fue un admirador ferviente del trabajo de Aristóteles. Su pensamiento dio origen a una escuela filosófica llamada tomismo, que busca reconciliar la fe y la razón. Y esta es quizás la principal contribución por la cual se le conoce a Santo Tomás de Aquino. Principal exponente de la escuela escolástica, una escuela de pensamiento medieval predominante entre los siglos XI y XIII, que se nutrió de los filósofos clásicos grecorromanos para enriquecer la teología cristiana. Fue un hombre siempre ávido de buscar la verdad y de buscar a Dios. De hecho, decía que la verdad había que buscarla donde se encontrase, y por eso nunca tuvo reparos en consultar las obras de autores paganos e incluso de otras religiones. Fue un admirador ferviente del trabajo de Aristóteles, es quien estudió sus obras, de quien se refería simplemente como el filósofo, pero también de autores musulmanes y judíos como Averroes y Maimónides. Durante 3 décadas casi publicó más de 50 obras que conforman el corpus tomístico, el conjunto de obras de Santo Tomás, donde aborda una gran variedad de temas. Como les dije, siempre comprometido con la verdad y con la búsqueda de Dios. Su pensamiento dio origen a una escuela filosófica llamada o denominada tomismo, que busca reconciliar la fe y la razón. Y esta es quizás la principal contribución por la cual se le conoce a Santo Tomás de Aquino. Esta idea de que fe y razón no son excluyentes, sino que son complementarias, que se retroalimentan y que ambas son necesarias para lograr o adquirir el conocimiento verdadero. En este caso, la fe ilumina la razón para descubrir y entender las verdades no solamente del mundo natural, sino también del mundo celestial. Reconocía Santo Tomás que los seres humanos somos seres falibles, seres imperfectos, y que la razón en sí, por sí misma, no basta para descubrir toda la verdad, para acceder a todo el conocimiento. Pero sí señala también Santo Tomás que la gracia divina nos eleva, nos potencia estas capacidades naturales y nos permiten llegar a este conocimiento. Para muchos, su impacto en la teología cristiana y el mundo occidental es comparable al de otro teólogo cristiano que vimos en el capítulo anterior, que es Agustín de Hipona. Pero vamos a dar un poco más con la vida y obra de Santo Tomás de Aquino. Quiero darles entonces la bienvenida al cuarto programa de la tercera temporada de Ecos del Saber, dedicada a Santo Tomás de Aquino. Y vamos a empezar con su vida. Vamos a empezar diciendo que nace en 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca del pueblo de Aquino, en el reino de Sicilia, a medio camino entre Roma y Nápoles. Fue, ¿no?, proveniente o proviene de una familia de nobleza, de clase intermedia inferior. Su padre fue Landulfo de Aquino, su madre Teodora, de ascendencia normanda napolitana. Tuvo 3 hermanos, 5 hermanas, una familia bastante numerosa, y desde muy pequeñito mostró gran inquietud y curiosidad intelectual. De hecho, en 1231 su familia lo envía a la abadía de Monte Cassino de la Orden de los Benedictinos para adentrarse un poco en el estudio de las escrituras. Resulta que su tío era el abad de esa abadía y era el plan de la familia que a la muerte, ¿no?, al retiro de su tío, Tomás ocupase esa abadía en ese mismo puesto porque era un cargo de cierta reputación. Desde niño, Santo Tomás se enamora de las escrituras
y en 1239, a la edad de 14 años, es enviado por su familia para continuar sus estudios en la recientemente fundada Universidad Federico II de Nápoles. Y en este tiempo, ¿no? Al momento de llegar a Nápoles, va a ser guiado y tutelado por Pedro de Iberia o Pedro de Irlanda, también otro teólogo cristiano, quien lo expone por primera vez a la filosofía aristotélica. El problema era que en ese entonces los teólogos cristianos del momento consideraban que la filosofía aristotélica planteaba amenazas serias a la doctrina cristiana. Por lo tanto, este estudio de Aristóteles tuvo que darse casi de manera clandestina para evitar sanciones. Se interesa particularmente en el trabajo de metafísica de Aristóteles y, como les dije, va a estudiar sus obras a escondidas. En 1244, Santo Tomás decide unirse a la recientemente fundada Orden de los Dominicos, que era una orden mendicante, es decir, que se basaba en una vida de enorme simplicidad, de rezo, de servicio a la comunidad, ¿no? De prédica del Evangelio, que buscaba retornar a la simplicidad de ese Evangelio. Obviamente su familia no está muy contenta. Ellos querían que Santo Tomás se uniera a la orden de a la orden de los benedictinos para ¿no? reemplazar posteriormente a su tío. Así que por orden de su madre, los hermanos de Santo Tomás lo capturan y lo llevan al castillo familiar, donde lo van a encerrar por casi un año, buscando obviamente que Santo Tomás cambiase de opinión, desistiera de unirse a los dominicos y se uniera a los benedictinos. Estas presiones no funcionaron, Santo Tomás se mantenía firme en su decisión, incluso cuenta una anécdota que le metieron una prostituta ¿no? a su habitación donde estaba recluido, pero que él la termina espantando con una antorcha. Durante todo este tiempo él se dedica a estudiar las escrituras y finalmente su madre entiende que no iba a cambiar de opinión, que probablemente lo que iba a derivar sería un escándalo de grandes proporciones y para evitar ese escándalo deja que Santo Tomás se vaya del castillo y después de ese año finalmente lo liberan. En 1245 llega a París a estudiar bajo la guía de un gran polímata, de un gran teólogo cristiano, también de la orden de los dominicos, llamado Alberto Magno. Este hombre de gran reputación y de gran sabiduría guía a Santo Tomás en sus estudios. París en ese momento era la capital intelectual y la capital del cristianismo en Europa. Es aquí donde él continúa también de manera clandestina sus estudios de las obras de Aristóteles. Termina convirtiéndose en discípulo de Alberto Magno, a quien acompaña a Colonia para abrir un nuevo centro de estudio, un studium generalis, como se conocía, para la preparación teológica de los nuevos frailes. Y en este tránsito hacia Colonia, en su estancia en Colonia, finalmente Santo Tomás es ordenado sacerdote en 1250. 2 años después de Colonia, regresa a París para iniciar sus estudios superiores de teología, algo así como los estudios doctorales de la actualidad. Aunque hay que reconocer que el grado doctoral no es sino una creación de las universidades alemanas a fines del siglo XIX, así que no es correcto hablar de estudios doctorales, sino de algo similar a estos estudios doctorales. Entre 1952 y 1956, en París, empieza a escribir sus obras más importantes y aquí vamos a tener dos obras importantes. La primera de ellas, De Ente et Essentia, El ente y la esencia, que es un tratado breve de metafísica inspirado por la metafísica aristotélica, que es muy influyente en las discusiones sobre cuestiones ontológicas en la filosofía occidental, preguntas relacionadas con el ser, con el tiempo, con la existencia, las diferentes categorías de las cosas. Otra obra importante también que es Comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo fue un teólogo muy influyente en el siglo II en Europa,
escribió un libro muy importante de teología que fue un texto fundacional entre 1220 hasta el siglo XVI en la formación teológica de los nuevos ¿no? jerarcas o líderes cristianos, y donde va a desarrollar los fundamentos de su pensamiento teológico filosófico, inspirado obviamente sobre ¿no? por la doctrina cristiana. En 1256, entonces, culmina estas dos obras y también culmina sus estudios superiores para después dedicarse a la enseñanza de la teología. Ya a poco más de 30 años cumplidos, se convierte en un magíster, ¿no? En sagrada teología, un teólogo de gran reputación, de una reputación creciente, donde empieza a adquirir cierto renombre y empieza a ser consultado por diversas autoridades eclesiásticas. Como maestro de las escrituras, lo que hacía era ¿no? anotar comentarios bíblicos sobre las escrituras. Estos comentarios bíblicos daban lugar a ciertas preguntas de carácter teológico que posteriormente serían sometidas a discusión. A esto se le conoce como el método escolástico. Método escolástico compuesto de tres etapas: la lectio, que era el estudio del texto a ser discutido; la cuestión o la quaestio, que era la cuestión a ser debatida de ese texto; y finalmente la disputatio o discusión pública de qué parte de esta cuestión seleccionada. Entonces teníamos lectio, quaestio, disputatio. Partía entonces este sistema ¿no? En el primer día se planteaba la cuestión, el maestro se mantenía en silencio y escuchaba a los estudiantes discutir los diferentes puntos ¿no? generados a partir de esta cuestión. Mientras tanto, el maestro simplemente, como les decía, escuchaba y anotaba en silencio las principales controversias y argumentos planteados en esta primera etapa. Al día siguiente, lo que hacía el maestro, el magíster, era resolver, ¿no? las contradicciones, las dudas, los comentarios generados a partir de esta discusión y dar respuesta a la cuestión o pregunta planteada. Entre 1256 y 1259 va a escribir otra obra muy importante que se conoce como De Veritate, de la verdad, que es en la cual Santo Tomás plantea 29 cuestiones, ¿no? sometidas a discusión pública, donde va a explorar la naturaleza de la verdad y su relación con el ser, con la razón, el conocimiento y los atributos divinos. En 1259 regresa a Nápoles, ¿no? Y es aquí donde va a escribir su primera gran obra, o su primer gran tratado, que es Summa contra Gentiles, o Summa contra Gentiles, ¿no? El resumen de argumentos para los no creyentes, para los gentiles. Es una obra de apologética cristiana, que, como les dije, estaba dirigida especialmente a judíos y musulmanes, donde Santo Tomás explica la verdad de la fe cristiana y aporta argumentos ¿no? para fundamentar racionalmente esta fe. Suma contra Gentiles es un texto compuesto por 4 libros. En el primer libro, en lo que va a ser Santo Tomás de Aquino, es aportar argumentos sobre la naturaleza y la existencia de Dios. Va a explorar atributos de Dios como la unidad, la simplicidad, la perfección e inmutabilidad, y que buscan enfatizar la existencia y la esencia de Dios. Esencia y existencia en Dios son idénticas. Dios es esencia y existencia en sí mismos, ¿m? Y es la fuente última de la verdad, que es una verdad accesible, como les dije, al razonamiento humano. El segundo libro de Summa contra Gentiles aborda la creación y el rol de Dios como creador y sostén del universo. En este caso, Santo Tomás sostiene que Dios es creador de todas las cosas y la existencia del universo y su funcionamiento dependen completamente de él. En el tercer libro, Santo Tomás va a desarrollar temas como la divina providencia, la libertad humana y el orden moral.
Para Santo Tomás, el libre albedrío, ¿no?, es conducente a un orden moral, y esta conducción hacia ese orden moral pavimenta el camino hacia la felicidad última de los seres humanos, que es el encuentro con Dios. Y finalmente, en el cuarto libro, Santo Tomás va a abordar los misterios de la fe, como la Trinidad, la encarnación y la resurrección, que sobrepasan la razón humana. En este caso, Santo Tomás explica que las verdades reveladas son necesarias para la salvación. Por lo tanto, vamos a tener que Suma contra Gentiles, en sus tres primeros libros, va a abordar temas que son accesibles a la razón humana, para lo cual va a recurrir a argumentos demostrativos, mientras que en el último libro resalta la importancia de la fe como fuente de iluminación y guía para lograr la salvación. La fe es indispensable porque complementa e ilumina a la razón. Vamos a decir que entre 1962 y 1964 escribe otra obra importante que se llama Catena Áurea o Cadena Dorada. Es una compilación de comentarios patrísticos, es decir, comentarios de algunos de los padres de la Iglesia, en este caso de Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, de Jerónimo, ¿no?, todos ellos santos, que hacen a los evangelios de Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Así que sobre estos comentarios, eh, Santo Tomás va a elaborar un escrito en el cual enfatiza, ¿no?, la unidad y continuidad de la teología cristiana. Es importante señalar que en 1965 Santo Tomás va a ser enviado a Roma para dirigir un studium generalis en esa ciudad. Y es aquí donde va a iniciar la escritura de su obra más importante, de su obra más influyente, que es Suma Teológica, y que es su obra magna, que es un texto esencial de la teología cristiana, donde explora en este trabajo la naturaleza de Dios, su relación con los seres humanos y el rol de Cristo en la reconciliación entre seres humanos y Dios, es decir, el camino de la salvación. A diferencia de Suma contra Gentiles, es un tratado que está dirigido no a no creyentes, sino a estudiantes principiantes de teología, y su estructura refleja también la rigurosidad y la sistematicidad de la teología tomista. Podemos decir de alguna manera entonces que Suma Teológica es una versión más expandida, más compleja y más profunda de Suma contra Gentiles, pero en este caso, como les dije, la diferencia es que se dirige no a no creyentes, sino a estudiantes de teología. Está compuesto de tres partes. Es un texto compuesto de tres partes. La primera parte, que se enfoca en Dios, en su creación, en los ángeles y en la humanidad. En una segunda parte va a abordar la ética y las acciones humanas. Y en esa segunda parte vamos a tener dos subpartes. En la primera subparte vamos a encontrar artículos sobre los principios generales de la moral humana, mientras que en la segunda parte Santo Tomás examina los vicios y virtudes del ser humano. Finalmente, en la tercera parte, Santo Tomás se va a centrar en Cristo y la salvación, donde aborda la vida de Cristo y los sacramentos que son necesarios para esta salvación. Ahora, hay que señalar que Suma Teológica es una obra inconclusa. Santo Tomás no termina este trabajo. Este trabajo va a ser complementado por su amigo y secretario personal, Reginaldo de Piperno, después de la muerte de Santo Tomás, en donde Reginaldo de Piperno va a crear un suplemento de la tercera parte, donde va a abordar cuestiones de escatología cristiana sobre la base de los comentarios de Santo Tomás a los cuatro libros de Pedro no Lombardo. Así que ya les voy a adelantar una, ¿no?, parte de la anécdota, ¿no?, de lo que se cuenta que sucedió y por qué Santo Tomás decide no continuar con esta obra y no terminarla.
Ahora, hay una serie de temas principales. La Suma Teológica es un texto muy amplio, muy complejo, muy elaborado, y es imposible en este tiempo profundizar sobre todas las ideas y todos los temas. Pero sí puedo resaltar tres grandes temas que se exponen en este libro. El primer tema que quiero hablar es sobre las cinco vías, las cinque viae, ¿no? Para explicar que son argumentos racionales y lógicos que Santo Tomás aporta para explicar y justificar la existencia de Dios a partir de la experiencia humana y los sentidos del ser humano. Es decir, no es un enfoque divino, no es una revelación, sino es una forma lógica y racional de explicar y justificar la existencia de Dios. Y aquí vamos a tener cinco vías, como les dije. La primera de ellas, la primera vía o la vía del movimiento, que surge a partir de esta idea, ¿no? Aportada por Aristóteles, del primer motor inmóvil, y también de la distinción que hace Aristóteles entre potencia o dinamis y acto o energía. Los invito a ver el video en el cual abordo la vida y obra de Aristóteles para que puedan profundizar en esto. Ahora, ¿qué señala en ¿no? En esta primera vía? ¿Cómo la argumenta Santo Tomás? Él sostiene que todo aquello que se mueve debe ser movido por algo, por otra cosa, ¿no? Y que no puede existir una serie infinita, una regresión infinita de motores, es decir, en algún momento tuvo que haber existido un motor principal, un motor inicial, o un primer motor inmóvil, ¿no? Porque no podemos pensar que de manera infinita, haciendo una regresión, hubiésemos tenido motores. En este caso, lo que señala Santo Tomás de Aquino es que el primer motor inmóvil fue Dios, ¿m? Y que no puede ser movido Dios por nada más o por nadie más que no sea Él. Por lo tanto, el primer motor inmóvil que le da movimiento a todo lo demás es Dios. La segunda vía corresponde a la vía de la causa eficiente. Y en este caso, también Santo Tomás se inspira en las cuatro causas aportadas por Aristóteles. También pueden ver nuevamente mi video sobre Aristóteles, donde se habla de las cuatro causas que aporta Aristóteles: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Bueno, ¿qué sostiene Santo Tomás? ¿No? Se centra en la noción causa-efecto. Todo lo que existe tiene una causa eficiente y no puede ser causa de sí misma. Y al igual que en la lógica que se aplica para la vía del movimiento, no puede existir una serie o regresión infinita de causas eficientes. Por lo tanto, tiene que haber existido o tiene que haber una primera causa eficiente que no haya sido causada por nada anteriormente. Y esa primera causa eficiente es Dios. Así que ya vamos viendo la causa, ¿no? La vía del movimiento, la vía de la causa eficiente y la tercera vía, que es la vía de la contingencia y la necesidad. Santo Tomás sostiene que las cosas, ¿no? Los seres son contingentes porque nacen y mueren, surgen y desaparecen, existen y después no existen, y que el universo, independientemente de su existencia o no existencia, va a seguir siendo el mismo y funcionando igual. Son seres o cosas contingentes porque no son necesarias. Por lo tanto, en algún momento es posible pensar que los seres contingentes no hayan existido. Tiene que haber un ser necesario, un ser inicial, cuya existencia haya sido eterna y cuya necesidad dependa de sí mismo. En este caso, Santo Tomás de Aquino identifica a Dios como ese ser necesario, a partir del cual surgen los seres o cosas eh, contingentes. La cuarta vía se refiere a los grados de la perfección. Santo Tomás señala que los seres, las cosas en el mundo tienen atributos, tienen cualidades y virtudes en mayor o menor medida que otros. Por ejemplo, algunas cosas son más bellas, otras son más fuertes, otras son más justas.
Por lo tanto, son atributos comparables, por lo que debería existir un modelo de perfección máxima, de perfección absoluta, que pueda servir como estándar para la comparación de todos los atributos, cualidades y virtudes de todos los seres o cosas que existen. Y ese modelo de máxima perfección es Dios. Y finalmente, la quinta vía o la vía de la finalidad, que también se inspira en las cuatro causas de Aristóteles. Señala Santo Tomás que todos los seres o cosas tienen una finalidad. Por ejemplo, el fin de un cuchillo es cortar. El problema es que el cuchillo, como ser inanimado, no puede alcanzar este fin por sí mismo y tiene que recurrir a un ser inteligente que lo conduzca o lo guíe hacia el cumplimiento de ese fin. Entonces, en este caso, los seres humanos usamos cuchillos para cortar. Le damos el fin a través de nuestra intervención a ese cuchillo. Ahora, sucede también que los seres inteligentes tenemos fines más elevados, ¿no? Y actuamos conforme a esos fines. Pero nosotros también necesitamos de un ser de inteligencia superior, de inteligencia suprema, que nos guíe por ese camino, el cumplimiento de nuestros fines. Y ese ser de inteligencia superior que dirige a todos los demás seres y cosas hacia el cumplimiento de sus fines es Dios. Así que ahí están las cinco vías, ¿no? Que nos permiten eh, justificar racionalmente y lógicamente la existencia de Dios. Cabe señalar que los críticos de las cinco vías se reducen a esta explicación para quitarle mérito, restarle mérito, incluso, entre comillas, refutar los planteamientos de Santo Tomás. Cabe decir que las cinco vías son solamente un pequeño resumen, que durante ¿no? el texto, especialmente el primer libro o la primera parte de Suma Teológica, existe una multitud de argumentos que profundizan sobre estas cinco vías. Así que se tiene que entender también que Santo Tomás no parte planteando la existencia de Dios como una hipótesis, es decir, como un supuesto posible, sino que lo plantea como una verdad objetiva y absoluta. Eh, Así que, haciendo referencia a estas cinco vías, podemos decir que Santo Tomás considera que Dios es el motor inicial, que es la causa primera y necesaria de todo lo que existe, un ser de perfección absoluta, inteligencia suprema, que nos guía hacia un fin último, que es la salvación y la vida eterna. Aparte de las cinco vías, también en Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino va a elaborar sobre el tema de la moral humana y va a recurrir a las virtudes cardinales. ¿Recuerdan en las contribuciones de Platón? También pueden ir al video donde yo explico la vida y obra de Platón. Son estas virtudes que aporta Platón, ¿no? Que se refieren a las virtudes terrenales, ¿no? Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino al respecto? Que estas virtudes son alcanzables en el mundo terrenal, pero que van a ser perfeccionadas por la gracia divina. A estas cuatro virtudes cardinales, Santo Tomás de Aquino va a aportar tres virtudes teológicas, que según él van a permitirnos elaborar un marco ético cristiano. Estas virtudes teológicas, a diferencia de las virtudes cardinales, son virtudes infundidas por Dios, ¿no? Y que nos orientan hacia la salvación y la vida eterna. ¿Cuáles son estas virtudes teológicas? La fe, la esperanza y la caridad o el amor ¿no? O el amor al prójimo. Santo Tomás se refería a la última, a la caridad, como la mayor virtud de todas, ¿no? La virtud en la cual nos acercamos no solamente más al prójimo, sino también más a Dios. Mientras las virtudes cardinales gobiernan la moral humana, las virtudes teológicas guían al ser humano hacia su fin último, que es el reencuentro y la unión con Dios. Así que aquí también estamos viendo de alguna manera una aproximación a la ética de la virtud tomista,
que también va a tener un gran impacto en posteriores discusiones filosóficas. Y finalmente, otro tema importante que desarrolla Santo Tomás de Aquino en Suma Teológica, sobre todo en la primera parte de la segunda parte, es la teoría de la ley natural. En este caso, Santo Tomás va a identificar cuatro tipos de leyes. La primera de ellas es la ley eterna. ¿A qué se refiere con la ley eterna Santo Tomás? Es la ley que surge de la sabiduría infinita de Dios y que dirige todas nuestras acciones y movimientos. Es la fuente última y subyacente de todas las demás leyes que él describe. Es una ley superior, ¿no?, que gobierna el universo y es parcialmente comprensible por el ser humano. Así que ya tenemos la ley eterna. La segunda ley va a ser la ley natural. Es la ley que proporciona a los seres humanos racionales un compás moral. ¿Para qué? Por ejemplo, proteger la vida y buscar la verdad. La tercera ley es la ley humana. Es una ley que deriva de la ley natural y es creada por el hombre para promover el bien común. Santo Tomás enfatiza que la ley humana y la ley natural deben estar alineadas para ser justas. Si no lo están, van a perder o van a carecer de autoridad moral y no van a ser conducentes al bien común. Y finalmente estamos hablando, según Santo Tomás, ¿no?, de la ley divina, que es una ley necesaria para la salvación, que es revelada mediante las escrituras para proporcionar una guía más allá del razonamiento humano. Así que ahí tenemos los cuatro tipos de leyes de la teoría de la ley natural de Santo Tomás de Aquino, que también va a ser muy influyente en la tradición filosófica occidental. Por lo tanto, ¿qué hace Suma Teológica? Suma Teológica describe, explica y justifica el siguiente ciclo: Dios creador, el ser humano, no, el ser humano, su comportamiento moral y sus propósitos, y finalmente Cristo y los sacramentos que son necesarios para nuestra salvación. Es un ciclo de Dios, ser humano, Cristo y la reconciliación entre los dos primeros. Y como les comentaba, entonces ya vimos que Suma Teológica fue una obra inconclusa. Cuenta la historia que en diciembre de 1273, después de oficiar una misa, Santo Tomás tiene una experiencia de revelación, tiene una experiencia trascendental de la cual sale sumamente perturbado y conmovido. Y de hecho le comunica a su amigo Reginaldo de Piperino que había sido una experiencia muy fuerte, que él no retomaría sus labores de escritura y señala de manera muy célebre, ¿no?, que todo lo que ha escrito es paja en comparación con lo que vio, ¿no? Que ya no puede hacer nada más, que esta revelación le dice, bueno, básicamente lo que he escrito es paja, no sirve o es irrelevante, y que sus días como escritor están concluidos o han concluido. Cabe destacar que en 1268 Santo Tomás va a regresar a París hasta el año 1272 más o menos, donde va posteriormente también regresar a Nápoles y donde se va a dedicar a, ¿no?, a la enseñanza de la teología. Hay otras obras importantes de Santo Tomás que no voy a poder expandir por cuestiones de tiempo. Estamos hablando de obras como De Ánima, sobre el alma, de Regno, que es un tratado, no es un tratado, sino es una obra de filosofía política, escrito entre 1265 y 1266, durante su estancia en Roma, donde defiende el establecimiento de regímenes monárquicos fuertes y donde condena toda forma de tiranía. También son muy reconocidas y famosos ¿no?, o muy reconocidos y famosos sus comentarios sobre las obras de Aristóteles. Comenta metafísica, política, ética, Nicómaco, ¿no? Y como les dije, el respeto intelectual que tiene Santo Tomás de Aquino por Aristóteles es muy grande. Lo considera el filósofo más importante de todos. Y otra obra también importante sobre la eternidad del mundo
escrita y publicada en 1270. Como les dije entonces, en total, más de 50 obras que incluyen tratados teológicos, comentarios filosóficos, disputas académicas y exégesis bíblicas. Es un cuerpo, un conjunto de obras realmente monumental. Santo Tomás es un escritor muy prolífico, muy prolijo y muy riguroso. En algún momento no contaba con entre 3 y 5 escribidores o oyentes que iban anotando lo que él iba hablando. Ahora, la pregunta del millón, o una de las preguntas importantes, es sobre la base del programa anterior. ¿Quién ha tenido más impacto sobre la teología cristiana, Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino? Bueno, podemos decir que ambos son pilares fundamentales y depende del enfoque que se priorice. En el caso de Agustín de Hipona, Agustín va a aportar la doctrina del pecado original, la gracia divina, ¿no? La teología de la Trinidad y también incorporar algunas ideas de Platón, ¿no? A través del neoplatonismo a la teología cristiana. Mientras que Santo Tomás va a aportar la síntesis tomista, esta reconciliación entre fe y razón, la teoría de la ley natural y también va a ser importante al momento de sistematizar el desarrollo y el estudio de la teología. Finalmente, algunos dicen que Santo Tomás fue fuertemente influenciado por Aristóteles, y esto es cierto, pero también podría verse como la cristianización de la filosofía aristotélica. Es decir, no solamente Santo Tomás fue aristotelizado, sino que Santo Tomás cristianizó a Aristóteles. En el caso de Agustín de Hipona, va a aportar fundamentos teológicos durante el cristianismo temprano, ¿no? La transición entre el mundo antiguo y el periodo medieval alto, es decir, la Alta Edad Media. Va a tener mucha mayor influencia Agustín de Hipona sobre diversas denominaciones protestantes y evangélicas, mientras que Santo Tomás va a complementar los fundamentos teológicos del cristianismo temprano y los va a acercar a la filosofía clásica de manera sistemática y rigurosa. Ahora, Santo Tomás es una figura muy relevante en la Iglesia Católica, pero en este sentido tiene menos relevancia que San Agustín de Hipona en el mundo no, en el mundo evangélico y protestante. Ahora, ¿cómo evalúan entonces, en el caso específico de Santo Tomás, cómo evalúan su obra y sus contribuciones, ¿no? Las denominaciones protestantes y evangélicas, sus contribuciones al cristianismo? ¿Y por qué hago esta intervención o por qué planteo esta idea? Porque Betel es una radio del movimiento misionero mundial y muchos de los oyentes van a tener este tipo de duda. Entonces, por lo tanto, me dirijo a ellos para plantearles estas diferencias. Las evaluaciones sobre la obra y el impacto de Santo Tomás de Aquino van a variar según las denominaciones. Esto va a depender de sus prioridades teológicas y también de su relación con la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los aportes bienvenidos? El primero de ellos, la armonía entre la fe y la razón. Las 5 vías de Santo Tomás, las quinque viae, son indispensables, fundamentales para la apologética cristiana. Así que ahí tiene una contribución fundamental. Guste o no, están recurriendo a ideas y contribuciones de Santo Tomás de Aquino para no proceder a la apologética cristiana, para probar la existencia de Dios. En segundo lugar, su teoría de ley natural resuena en las denominaciones cristianas interesadas en la filosofía moral. Así que esa teoría de ley natural es importante para aquellas denominaciones cristianas que tengan o que enfaticen aspectos de filosofía moral. Lo otro importante es que Santo Tomás tomó las escrituras como fuente fundamental de su teología y existe un aprecio a la rigurosidad y sistematicidad de sus trabajos teológicos. Y finalmente, para denominaciones no fideístas, es decir, que no solamente se remiten
al conocimiento que es aportado por Dios. El uso de la razón también es importante para aclarar y defender la fe cristiana, y esto algunas denominaciones cristianas, las no católicas, lo valoran. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen a Santo Tomás de Aquino? Principalmente a la teología sacramental, especialmente su doctrina de transubstanciación en la Eucaristía. Ese es un punto de contingencia para algunas denominaciones no católicas. Otro punto importante de crítica es su énfasis en la autoridad y la tradición de la Iglesia Católica, es decir, ¿no? El respeto a la autoridad, a las jerarquías de la Iglesia, del papado, que son incompatibles con el principio de sola escritura. Hay también una crítica relacionada con la combinación que hace Santo Tomás, o la cual recurre Santo Tomás, entre gracia divina y voluntad humana para lograr la salvación. Esto es incompatible con el principio de sola gratia. Y también existen algunas denominaciones, especialmente evangélicas, que van a criticar su apego a la filosofía aristotélica, argumentando que Santo Tomás sobreintelectualiza la fe y que la aleja de la simplicidad del Evangelio. Ojo, hay que tomar eso también en consideración. Y finalmente, que es una crítica transversal de todas las denominaciones cristianas no católicas, el rechazo a la veneración de Santo Tomás, a la Virgen María y otros santos. Por lo tanto, en resumen, van a valorar y respetar la profundidad, la rigurosidad y la sistematicidad de su teología, pero se van a distanciar de sus doctrinas católicas más explícitas. ¿Qué se puede decir entonces al final? Podemos decir que Santo Tomás es un hombre muy prolijo, es un hombre muy riguroso, es un hombre consecuente y comprometido con su fe, independientemente de las denominaciones. No podemos dejar de reconocer que es un hombre que buscó constantemente a Dios. Para terminar, para cerrar su vida en 2273, el Papa Gregorio X invita a Santo Tomás a participar en el Segundo Concilio de León. Durante el viaje que hace Santo Tomás a León, eh, estaba, ¿no?, viajando en burro, se cae de este burro, se golpea y después de ese golpe cae seriamente enfermo. Él ya intuía que probablemente moriría, por lo que pide no morir en un lugar secular y lo llevan al lugar religioso más cercano, que era la abadía de Fossanova. Ahí va a permanecer algunas semanas rezando, reflexionando sobre su obra y finalmente, vamos a decir, el 7 de marzo de 1274, después de recibir la extremaunción, Santo Tomás de Aquino fallece. Su legado es enorme. Y esta hora o este tiempo que hemos dedicado a Santo Tomás jamás va a hacer justicia a la profundidad, complejidad y riqueza de su obra. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de Santo Tomás de Aquino? Bueno, múltiples reflexiones. Es un hombre que, independientemente de nuestras creencias, fue muy consecuente, muy comprometido con la búsqueda de Dios y con la verdad. Fue un hombre de gran curiosidad, siempre guiado por esta búsqueda por la verdad, y nos enseñó que fe y razón no son excluyentes, que son complementarias, que se retroalimentan, como dije, que la fe es el conocimiento que proviene de Dios mediante la revelación y que la razón es nuestra capacidad para acceder a la verdad mediante el ejercicio de nuestro intelecto. Esto es muy importante. Finalmente, Santo Tomás, en esta síntesis tomista, concilia fe y razón. Aquí hay dos puntos de contingencia. El primero, desde el lado de los fideístas, es decir, de aquellos quienes creen que el único conocimiento que necesitamos es el conocimiento dado por Dios. Y por otro lado, de los racionalistas, que creen que nuestra sola razón y solamente nuestro intelecto van a bastar para saber todo lo que necesitamos saber. Yo creo que ambos extremos cometen un serio error.
Santo Tomás, como dije, nos dice que fe y razón deben coexistir. No se mezclan, pero se alimentan y se informan mutuamente. Santo Tomás nos invita a hacer preguntas, a ejercer nuestra capacidad crítica para pensar, para cuestionar, porque dice esta capacidad de razonamiento, de reflexión, son facultades dadas por Dios para entender su creación y nuestro propósito en este mundo creado por Él. Es cierto, como dice Santo Tomás, somos seres imperfectos, somos seres falibles, somos seres llenos de vicios, manchados por el pecado original. Pero la gracia divina nos permite mejorar y elevar nuestras cualidades. Con la fe, iluminando la razón, seremos capaces de transitar hacia nuestro encuentro y reconciliación con Dios. Esa es la gran obra de Santo Tomás de Aquino, un teólogo y un filósofo que continúa hasta el día de hoy influyendo en el pensamiento de Occidente. Y si no me creen, vean este conflicto entre ciencia y religión. Ahí está Santo Tomás informando que ese conflicto es falso, que ciencia y religión, que fe y razón pueden y deben convivir. Muchísimas gracias.